Hola, buenos días a todos. Gracias por conectarse. En esta oportunidad tenemos al doctor Alberto Tello, especialista en alergología e inmunología clínica. El doctor Alberto tiene más de 20 años de experiencia en la República de Panamá como alergólogo. En esta oportunidad lo invitamos a esta pequeña entrevista para disipar algunas dudas sobre las alergias, ¿no? Y más aún hoy en día que está en boca este tema, ¿no? Pero antes de entrar de lleno a aclarar estas dudas con respecto a lo que es la vacuna, las alergias y qué terapias existen para poder controlarla, vamos a presentar al doctor Tello. Doctor, ¿cómo está? Encantado de que esté aquí en estos 15 minutos de entrevista, agradecidos por su tiempo para aclarar estas dudas. Bienvenido, doctor. Hola Jefferson, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de transmitir parte de la información que nosotros manejamos. Bueno, doctor, nuevamente gracias por estar acá estos 15 minutos y para entrar de lleno a disipar ciertas dudas, comencemos aclarando un poco sobre lo que es el término alérgeno, ¿no? ¿Qué es un alérgeno, no? ¿Podría aclararnos un poco, antes de entrar al tema de alergias, qué significa esa palabra, ese término? Sí, primero que todo, como ven, ando con medidas de cuidado para el cuidado que va de acuerdo a la pandemia que estamos viviendo. Mis lentes, mi mascarilla, me la quité, mi pantalla facial, que exhorto a cada uno de ustedes a que mantengan esas medidas de seguridad, mascarilla facial, pantalla facial. Esto sí, mira, las alergias en realidad es una enfermedad sistémica. O sea, no es una enfermedad que se limita a un solo órgano. Mucha gente piensa que la alergia se limita o a la nariz, o a la piel, o a los pulmones. No, cuando existe alergia es una reacción que involucra a todas las células del organismo. Muy diferente a que uno vea que se manifiesta en un lugar, significa que la alergia agarra, por decirlo así, un órgano de choque, donde se da la principal manifestación de los síntomas. Okay. Y generalmente, ¿cuáles son los síntomas? Que siento que muchas personas también se comenta que a veces la persona, tengo rinitis, tengo muchos estornudos, tengo picazón. ¿Cuándo podemos definir o tratar de identificar correctamente que podemos estar padeciendo un cuadro de alergia realmente? ¿Cuáles serían las claves, los signos? Y si en algún momento debe cumplir un cierto parámetro para decir, oye, ya lo que tiene es un cuadro de alergia, ¿no? ¿Sí? Ajá, sí, perdón que no te respondí la primera pregunta directamente sobre alergenos. Bueno, alergenos es cualquier sustancia que sea capaz de activar al sistema inmunológico y que éste se comporte de una forma desenfrenada. Es un alérgeno. Alergeno puede ser cualquier alimento, cualquier medicamento, cualquier factor ambiental. Cuando penetran estos alergenos en el organismo, atraviesan el epitelio y es capturado por células del sistema inmunológico. Su función es patrullar y vigilar de que no entre ningún agente extraño al organismo. Entonces, estas células inmunológicas lo capturan y lo presentan a otras células. Okay. Y se inicia una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria hace que unas células que se llaman mastocitos liberen una sustancia. Y estas sustancias finalmente son las que producen los diferentes síntomas, llámese prurito o picazón, llámese hinchazón o edema, llámese enrojecimiento, llámese secreción de moco, puede producir tos,
puede producir picazón en la garganta, puede producir que se cierren los bronquios en caso del asma, o puede producir alguna manifestación a nivel del sistema digestivo. Okay. ¿Y existe algún parámetro que pueda decir que es una persona cuando presenta estos cuadros, digamos, si tiene más de 5 minutos con estornudos, ya es un cuadro alérgico crónico? ¿Cómo podemos saber si es una alergia definitiva, pues realmente, y no es sencillamente esporádica? Ajá, eso ocurre así, mira, y cuando nosotros estamos en el interrogatorio del paciente, que estamos conversando con el paciente, uno va tocando diferentes tópicos, en el sentido de que uno empieza a analizar si el paciente en ciertos ambientes presenta algún tipo de sintomatología. Ejemplo es, por ejemplo, si alguien limpia, alguien sacude, o de repente el paciente, uno le pregunta, oye, si usted entra a algún almacén y empieza a mover esa ropa que esté guardada, ellos inmediatamente dicen, sí, doctor, me produce picazón. O sí, doctor, me produce nariz tapada, o me produce secreción nasal o estornudo. Bueno, esos son los síntomas que nos dirigen hacia el diagnóstico. Y se presenta a nivel de también con alguna ingesta de algún alimento, o con la ingesta de algún medicamento, o con la exposición a algún agente. De repente la gente me dice, cuando riegan desodorantes ambientales, eso me produce estornudo, me produce tos. Bueno, esos son los datos que nos sirven a nosotros como médicos para identificar y dirigir el diagnóstico y el tratamiento. Y casualmente, con respecto o con relación a ese punto, existe una pregunta que también la gente tiene, que se hace y dice, bueno, ¿cómo saber a qué soy alérgico? Entonces, la pregunta que le hago, doctor, es, ¿existen algunas pruebas o existe alguna prueba como un protocolo inicial para decir, bueno, vamos a hacerte una prueba inicial para ver si eres alérgico a estas cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, o vamos a hacerte una prueba definitiva con X cantidad de pruebas? Existen pruebas especiales, por ejemplo, si eres alérgico a los ácaros, existe si eres alérgico al chocolate, y ahí es donde viene mi pregunta. ¿Existen pruebas para determinar a qué eres alérgico? Sí, existen varias pruebas. Y eso depende mucho primero, de la edad del paciente, las condiciones del paciente, las características del paciente. Entonces, aquí es algo que es importante en medicina. Medicina no es 1 más 1, 2. Cada ser humano es diferente y uno lo enfoca dependiendo de todos los datos que el paciente nos brinda. No es como una receta de cocina que uno la aplica para todo el mundo. Precisamente en los interrogatorios uno va identificando ciertos factores. Cuando uno identifica esos ciertos factores, ya uno llega al diagnóstico. El diagnóstico de las alergias es un diagnóstico clínico, ¿verdad? Y uno se refuerza con las pruebas de laboratorio. Hay pruebas de alergia en sangre, hay pruebas en la piel, hay pruebas más sofisticadas que son pruebas de reto, que significa que uno expone al paciente al alergeno. Es muy difícil, o sea, y no es lo más correcto hacer un estudio de alergia y tirar como si fuera una receta de cocina. Uno tira como si uno tirara un disparo a la oscuridad, a lo que caiga. No, es bien dirigido y tiene que ser congruente
con la historia del paciente. Entonces, cuando uno tiene estas pruebas y tiene la historia del paciente, uno lo une. Cuando uno hace esa unión de información y aún existe dudas, entonces uno se va a unas pruebas que pueden ser a nivel de sangre. O sea, nunca la prueba de sangre está por encima de la clínica, ni tampoco está por encima de la prueba que es la más, yo diría, la primordial, es las pruebas cutáneas, que son las pruebas que uno hace con alergenos directamente en el paciente. Son pruebas in vivo, o sea, en el paciente, con el paciente, y viendo las características y la historia del paciente. No es una prueba sanguínea la que nos va a decir a nosotros a qué es alérgico y a qué no es alérgico el paciente. Cuando uno tiene esa reunión de información, entonces uno puede dirigir el tratamiento. Existen tratamientos de medidas de control ambiental, existen tratamientos farmacológicos y existe aquel tratamiento que yo considero, que nosotros consideramos como el verdadero tratamiento de la alergia, que de hecho está comprobado científicamente y apoyado por muchos estudios, que es el único tratamiento que es capaz de cambiar la historia natural de la enfermedad. Este tratamiento es la inmunoterapia, conocida comúnmente como las vacunas de la alergia. Pero en realidad no, bueno, no es una vacuna per se, se llama inmunoterapia específica. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, mira, uno primero hace las pruebas cutáneas y dependiendo de las pruebas me va diciendo, bueno, este paciente es positivo a esto, a esta otra cosa, y uno lo comprueba con el interrogatorio. Cuando uno lo comprueba, entonces uno sube de nivel en cuanto a complejidad y empieza a usar la inmunoterapia, donde uno agarra extractos alergénicos. ¿Qué es esto? Bueno, existen laboratorios internacionales muy especializados donde son capaces de encontrar los diferentes componentes del polvo, que principalmente son los ácaros. Mucha gente dice, no, que yo soy alérgico a la humedad. O sea, no es la humedad por sí, es que al estar en un ambiente húmedo, favorece la proliferación de ciertos hongos que no están no es el hongo ese que uno piensa que es en la piel, ni el hongo ese que crece en los árboles y en la hierba, que los paragüitos de sapo, que uno dice, no, son esporas de hongo que hay en el ambiente y que se multiplican cuando hay mucha humedad. Uno al inspirar eso, al inhalar esas partículas que son microscópicas, entonces producen las reacciones alérgicas. Entonces, uno agarra estos hongos o aquellos hongos o aquellos ácaros que el paciente salió positivo, lo corrobora con la historia, entonces uno formula un tratamiento. Eso significa que el tratamiento, por ejemplo, de Jefferson Marín no es igual al tratamiento de Narqui Martínez, ni es igual al tratamiento de Alberto Tello. El tratamiento de Jefferson es un tratamiento específico para Jefferson, hecho para Jefferson y especialmente para Jefferson, porque solamente le va a funcionar a Jefferson. Esa es la grandeza de la inmunoterapia, es una inmunoterapia específica para un paciente específico. ¿Y por lo general cuánto dura, doctor, esa terapia? Como ¿cuánto más o menos puede durar una terapia de inmunoterapia realmente? Vale la redundancia de la palabra. Ok,
existen muchos esquemas, existen protocolos. Hay un protocolo que es con el que más tengo yo confianza y afinidad, que habla de un mínimo de 3 años. Ok. Sin embargo, hay pacientes y hay pacientes. Hay pacientes, todas las personas son diferentes. Hay pacientes, ejemplo, aquellos pacientes que manejan abejas, los apicultores, esto, que están sometidos permanentemente a ese tipo de alergenos. Y estos pacientes, en el caso de que sean alérgicos, eh, probablemente vayan a utilizar una inmunoterapia por encima de 5 años o de por vida. Por eso es importante, es no generalizar. Cada paciente es diferente, cada persona es diferente. Nosotros estamos entrenados para tratar esa individualidad y tratar a personas, no tratar así como generalizado. Todo va para todo el mundo y por un periodo X. ¿No? Esto es muy dinámico. Hay pacientes que me mejoran a mí con la inmunoterapia en 2, 3, 4 meses, ya veo, se ve la diferencia. Hay otros que me van a demorar más tiempo. O sea, es muy dinámico, es personalizado. Excelente haber aclarado eso, doctor, porque mucha gente piensa que eso es 2 meses y ya, o 3 meses, o eso voy a una consulta y ya es suficiente. Y es bueno aclarar que eso va a variar en cada individuo, ¿no? Así Sí, que muy buena esa aclaratoria, la verdad, que creo que es importantísimo que para eso son este tipo de reuniones y aclarar estas dudas, ¿no? Que la gente siempre por lo general tiene. Otra pregunta, doctor, que generalmente se tiene en el ambiente, si es hereditaria, ¿se puede heredar? Y si se puede y ser hay, alérgico a cualquier edad. sí hay un fondo alérgico, hay un fondo hereditario, perdón. El 50% de los pacientes alérgicos, 50, 60, hay una historia familiar de alergia. Claro, hay otros factores que influyen en el desarrollo de las alergias, que está la alimentación. La alimentación en los primeros meses de vida es muy, muy importante. Lamentablemente, hemos dejado de utilizar, que es la práctica más segura y confiable de la alimentación, que es la alimentación exclusiva con lactancia materna, por lo menos los primeros 6 meses de vida. Okay. Al no tener una alimentación exclusiva con leche materna, eso predispone a que el paciente se vaya sensibilizando y empiece esa marcha que se llama marcha alérgica, o sea, esa ruta de que el paciente empieza con, por ejemplo, problemas en piel, con la gente dice salpullido, después pasan a problemas de reflujo, distensión, vómitos, diarreas, cólicos, después empiezan con problemas nasales, después empiezan con problemas pulmonares. ¿Por qué es importante? Mira, porque nuestro organismo está diseñado para digerir, tolerar, metabolizar la leche materna, no leche de vaca. Y todas las fórmulas que existen, salvo aquellas muy especiales, son leche de vaca. Que de diferentes marcas, sí, que pueden tener un bolsito, que pueden tener una estrellita, que pueden tener, que si tienen vitaminas, que si tienen probióticos, lo que quieran poner, siguen siendo leche de vaca. Y nuestros intestinos no están diseñados para procesar esas proteínas. Entonces, de aquí lo importante en una alimentación correcta, que sería
leche materna exclusiva. Vuelvo y utilizo el término exclusivo. ¿Por qué? Porque muchas mamás dicen, ah, sí, yo le di pecho, pero no se llenaba al principio, doctor. ¿Y qué le usaron? Le pusimos biberón. Bueno, ¿y qué tenía ese biberón? Leche de vaca. O sea, ya perdió esa seguridad que había. El factor ambiental también es muy importante, donde se desarrolle ese niño. De repente, si es un hogar extremadamente limpio, también puede, extremadamente limpio, también puede producir cierta predisposición a las alergias. ¿Por qué? Porque al no estar expuesto el niño, el paciente, a ningún tipo de bacteria, llámese buena o llámese mala, no estimula al sistema inmunológico a desarrollarse, a madurar, y entonces toda esa carga, toda esa fuerza que tiene ese sistema inmunológico lo desvía hacia la producción de células inflamatorias del lado de las alergias. Ahí es donde creo que viene el término también niños atópicos, ¿no? Y eso es un tema que también es muy interesante y posiblemente, si usted lo permite, lo desarrollaremos en otra oportunidad. No sé si le gustaría desarrollar ese tema, para hablar un poco de los niños atópicos, ¿no? Doctor, y hablando de todo esto de las alergias, veo que mucha gente se automedica. No sé si usted ya es común en su consultorio, y hablamos de los antihistamínicos. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Usted qué recomienda con respecto a la automedicación, de tomar antihistamínicos de una manera ligera, vamos a decirlo así? Aquellas personas que son crónicas y simplemente se las controlan con antihistamínicos. ¿Qué les puede decir a estas personas o a estos individuos que generalmente no manejan la alergia, pienso yo, de una manera correcta, porque pienso que se deben manejar con un especialista, ¿no? ¿Cuándo sí, cuándo no los antihistamínicos, doctor? Y mira, la automedicación es un serio problema que tenemos en medicina. Si partimos del hecho de que la medicina no es igual, no es exacta para todo el mundo, y que cada persona es un organismo diferente, cada persona no reacciona igual al mismo medicamento. El ejemplo más fácil, mira, el ejemplo más fácil es: usted le da un antihistamínico a una persona y esa persona me dice, doctor, solamente me tomé una cucharadita y me noqueó, me dio mucho sueño. Y hay otra persona, doctor, yo me puedo tomar, me dice, yo me puedo tomar un frasco entero de ese medicamento y no me produce absolutamente nada. Bueno, ya ahí tenemos una diferencia y un claro ejemplo de que una misma medicina no le funciona a todos los pacientes en una misma enfermedad. Desde ningún punto de vista está ni bien visto ni autorizado a automedicarse, porque todos los medicamentos también pueden tener efectos adversos, desde el acetaminofén, y eso lo vemos a diario. Ah, no, que yo recéteme acetaminofén por dolor. ¿Para qué dolor? ¿Qué tipo de dolor? Y si ese dolor se debe a otra enfermedad que no es la que usted piensa. Entonces, es muy común en nuestras culturas latinoamericanas de que el vecino le dice, mira, tómate tal medicina. O van a la farmacia y el dispensador, la persona que vende ahí en la farmacia, que no tampoco, que tiene estudios especializados para recetar, también se toma atribuciones de tómese eso o tómese aquella cosa. Entonces es una práctica un poco delicada, yo diría, sí. Claro, están los licenciados en farmacia que sí tienen un poco más de preparación, pero también ellos carecen de la información personal del paciente, qué es
que tiene el paciente de fondo, cuál es la historia del paciente. Entonces, es una práctica, no es una buena práctica, ni automedicarse, ni pedir un medicamento en cualquier farmacia. La recomendación sería entonces, si la persona sospecha de que pueda estar sufriendo de alergia, en primera instancia, que conozcan que existen los alergólogos, ¿no? Que son los médicos especializados para atender este tipo de, de condición, digo yo, ¿no? Y que puedan ser recetados, formulados correctamente, porque acabando de lo que usted acaba de decir, pues realmente que cada individuo es diferente, entonces se le debe recetar de acuerdo a cada persona. Eso es importante volverlo a recalcar, porque la gente piensa que es el mismo tratamiento para todo el mundo. Mi vecina se curó con esto, o fulano se tomó esta infusión y se le... Entonces eso es importante volverlo a recalcar. Sabemos entonces que para seguir un tratamiento, medicarse, es importante visitar a un alergólogo, quien va a estudiar tu caso particularmente y te va a poder recetar los medicamentos acordes a tu condición, a tu estado actual. Doctor, voy a hacer una pregunta que es necesaria y tiene que ver mucho con la actualidad, con lo que está sucediendo con el COVID-19. ¿Qué puede usted, por ejemplo, aclarar sobre este rumor que hay o este miedo? ¿Qué puede apoyarnos en el sentido de aclarar sobre el tema de la vacuna del COVID-19 y las alergias, doctor? ¿Qué luz nos puede dar? Como se puede decir así en criollito, ¿no? Sí, claro. Gracias por hacerme esta pregunta, porque ese es lo que más te solicitan ahorita nuestros pacientes. Mira, primero que todo, hay que tener una cosa bien clara y estar bien clarito en esto. Las vacunas es lo que nos ha sacado de la Edad Media. Antes, el promedio de vida era 30 años, de repente 40 años, de repente 50 años, antes del advenimiento de las vacunas. Ahora vivimos más tiempo, gracias a las vacunas, ¿verdad? Otro comentario que yo he escuchado es que, bueno, y también yo te puedo reconocer que en los primeros días que se empezó a hablar de la vacuna, se hablaba de que no, que es una vacuna reciente, que es una vacuna que hicieron a la ligera y que no me la voy a poner, que esto y que lo otro. Bueno, mira, en realidad la vacuna no se hizo a la ligera. Los primeros estudios de esta tecnología tienen como 17, 18 años de estar haciéndose ya. No es una vacuna hecha a la ligera. Y gracias a esa experiencia y a los adelantos científicos y tecnológicos que se han ido acumulando a lo largo de estos últimos 20 años, permitió que la vacuna se montara mucho más rápido. Reacciones alérgicas y reacciones adversas en las vacunas siempre han existido, siempre, con todas las vacunas que se... Reacciones adversas, mira, todos conocemos que los niños en las vacunas de 2, 4, 6, al niño le puede dar fiebre. Bueno, eso es una reacción adversa. Y aprendimos a vivir con esa reacción, a tolerar, por decirlo así. Es una reacción adversa, pero entonces uno medía riesgo-beneficio. Ok, ¿qué me arriesgo yo? Que al niño me le dé un sarampión, un polio y se me muera. O que le ponga la vacuna y le dé fiebre. Obviamente, la mayoría de las personas pensantes optamos por, ok, la fiebre es tolerable y si le da fiebre, entonces le damos su acetaminofén para controlarse. Existen también muchas situaciones, y así con todas las vacunas, con todas. Existe también mucha, yo diría que mucho mito y mucha leyenda urbana con respecto a la vacuna de la influenza. No, que es que lo hacen con yema de huevo y yo soy alérgico al huevo.
sí es cierto que se hace con yema y sí es cierto que usted es alérgico al huevo, pero no está contraindicado en aquellos pacientes que son alérgicos al huevo. Está contraindicado en aquellos pacientes que han hecho un shock anafiláctico, una reacción anafiláctica severa al huevo. Entonces, riesgo-beneficio, se opta por no ponérsela a aquellos pacientes que han hecho shock anafiláctico al huevo, porque existe un tratamiento al final del camino. Si al paciente le da influenza, ni Dios lo quiera, y ese paciente actúa rápido y de forma temprana y acude a una persona idónea, no se entretiene tomándose recetas caseras ni automedicándose, se le da un tratamiento y ese paciente se puede controlar y puede mejorar perfectamente. En el caso del COVID, no existe todavía un tratamiento que me vaya a frenar rápidamente la replicación viral y los síntomas del COVID. El tratamiento que existe aquí en Panamá no existe y es el tratamiento de los anticuerpos monoclonales. Mejor dicho, ese tratamiento que le pusieron a Trump, ese es el verdadero tratamiento, pero ese tratamiento no está disponible a todo el mundo ni en todos los países. En un futuro podrá tener acceso la mayoría de las personas, pero en este momento no, porque es un tratamiento que está en estudio. En este momento, con la cantidad de pacientes que hay, con la cantidad de personas infectadas que se están complicando, que se están muriendo, y hay un gran número que está en la sombra todavía, que son aquellos pacientes que le da el COVID, aunque sea leve, van a quedar con secuelas, llámese secuelas leves o llámese secuelas severas, pero van a quedar con secuelas. O sea, aquel paciente que queda con secuelas no va a ser nunca el paciente o la persona que era antes del COVID, antes que le diera COVID. Secuelas como problemas pulmonares, secuelas como problemas cardíacos. Se habla de que un 78% de los pacientes que le da COVID quedan con daños cardíacos, aunque le haya dado COVID leve, aunque haya sido asintomático, aunque esté joven, aunque sea un atleta, quedan con secuelas cardíacas. Y hay pacientes que quedan con secuelas neurológicas, quedan con déficit neurológico. Hagámonos ver aquello que es un déficit neurológico. Bueno, puede ser desde una simple neuropatía, puede ser con pacientes con lagunas mentales, con dificultad en realizar cálculos elementales, o aquellas secuelas más serias, aquellos pacientes como si hubieran sufrido de un accidente cerebrovascular, aquellos pacientes como si hubieran sufrido de un derrame cerebral. Entonces, son muchas cosas que se están viendo en el tablero, en la vida real. Entonces, me sorprende cuando las personas digan que la vacuna esto, que la vacuna lo otro. Puede que sí, pero en este momento, actualmente, el beneficio que uno recibe supera, pero con creces, los riesgos. Yo sigo muy de cerca lo que está ocurriendo en Israel. Israel actualmente ya tiene un 18% de su población vacunada. Estamos hablando de que llevan por encima de los 2 millones de pacientes vacunados, de personas vacunadas. Sí han tenido sus reacciones alérgicas, sí la han tenido, claro que sí. Pero en 2 millones, ¿qué me dicen ellos? 100. Que hay pacientes que la última cifra que escuché hace un par de días, 475 pacientes
que les ha dado COVID estando vacunados y que de esos 470 y pico, 122 COVID han tenido COVID severo. Ok, recordemos que ni la vacuna contra el COVID, que está en un 90-95%, ni tampoco ninguna vacuna del mundo, llámese de la viruela, del sarampión, de la papera, de la varicela, de la influenza, es 100%. Ninguna vacuna es 100%. La del COVID ofrece un 95%, muy por encima inclusive de la influenza. Entonces, ese 5%, ¿qué significa? Que de 100 a 5 no les va a servir. De 1000, 50 no les va a servir. Pero es mucho menor decir 50 que decir 1000. Por supuesto. O sea, hay 950 que sí los va a proteger y va a evitar que desarrollen una enfermedad grave. Y va a llenar los hospitales, y va a llenar las unidades de intensivos, y va a llenar la lista, desgraciadamente, que hay de personas fallecidas. Sí, es correcto. La vacuna sí está indicada. Riesgo-beneficio es mucho mayor los riesgos que los beneficios. Hablan de que el ARN nos va a poner estériles. Eso no tiene nada que ver con las gónadas, o sea, con los órganos sexuales del individuo. Hablan de que nos van a localizar. Tampoco tiene nada que ver con eso. Hablan de que, bueno, sí, de la parte alérgica, el componente más alergénico que tiene la vacuna es el polietilenglicol. El polietilenglicol no es dietilenglicol, empezando por ahí. El polietilenglicol la utilizan para hacer medicamentos, lo utilizan para hacer otras vacunas. Y en esos medicamentos que se han hecho por décadas, y en esas vacunas que se han hecho por décadas también, se ha observado que la gran mayoría de las personas que han hecho una reacción alérgica verdadera a esas vacunas ha sido por el polietilenglicol. Y si me preguntan, bueno, ¿cuántos pacientes hay alérgicos al polietilenglicol? Se calcula que de 1 en 100,000, de 100,000 pacientes que dicen que son alérgicos a la vacuna, una es una reacción verdadera por polietilenglicol. Entonces, hay autores que hablan de 1 en 1,000,000, o sea, ¿verdad? Por eso le decía, riesgo-beneficio, los beneficios superan con creces los riesgos. Excelente, doctor. Muy buena la aclaratoria con respecto al ruido que hay con respecto a la vacuna y las personas alérgicas. Entendemos también que, bueno, imagino que en su consultorio y sus pacientes han acudido a consultarles si se la pueden aplicar o no. Y bueno, agradecemos, doctor, la aclaratoria con respecto a eso. Agradecemos este tiempo que se dedicó para explicarnos con sus propias palabras, ¿verdad?, sobre este tema. Y bueno, quiero dejar sobre la mesa el tema sobre los niños atópicos para luego organizarnos y hablar de ese tema, doctor. Doctor, nuevamente gracias por la entrevista, por aclararnos con su experiencia, con sus propias palabras, y esperemos que esto pueda servir de orientación para muchas personas que actualmente desconocen sobre el tema de alergia. Ya le colocamos el tema hablamos un poco sobre la vacuna, el COVID y las alergias. Y bueno, de verdad ¿qué más decirle, doctor? Que muchas gracias, la verdad, por su tiempo. ¿Algo más que desea agregar, doctor, que pueda para despedirse? Sí, muchas gracias, Jefferson, a usted y a todo su equipo por mantener ese esmero por difundir información veraz, científica y confiable. Es un trabajo muy noble, muy profesional que ustedes hacen. Esto a la población, guarden sus medidas de distanciamiento,
no rompan las burbujas, utilicen adecuadamente el equipo de protección, las pantallas, las mascarillas. No es que se quitan la mascarilla para rascarse la nariz, ni se rascan el ojo. No es que se quitan la mascarilla en público para tomar agua o comer. No comer en comedores. El virus no es como se dijo en un principio que cae a los 2 metros. Se ha visto y se ha comprobado que puede mantenerse suspendido en el aire por varios minutos, inclusive horas. El hecho de que se practiquen deportes en espacios libres no significa que es sinónimo de 0% de contagio. Es una probabilidad baja, es otra cosa. No es 0%. El que va a caminar, que lo va a hacer en compañía, que use su mascarilla. Que tengan presente que se van a encontrar en esos caminos con otras personas. Y uno no sabe si esa otra persona viene hablando, viene riéndose, tose, y uno inhala eso virus. Bueno, doctor, cerramos entonces esta entrevista. Gracias por su tiempo y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y a las personas que terminaron de ver el video. Va a estar incrustado en el perfil del doctor en guiamedica.com.page. Muchas gracias, doctor. A usted. Hasta luego. Hasta luego.